Mi papa en Pujo a mi hija de 10 años de Sucia en la mesa de Navidad. Es asiento e para mi nieta de verdad. Largat. El acayo al suelo front a 14 familiar. Inadi se movio. No grité. No loré. Dije cuatro palabra. A mi mamá se le cayó la copa de vino. Mi papa se puso palido. Tres dia después, recibió una carta certificada y su mano no de jaban de temblar. Me llamó Daniela. Tango 34 años, sua mamá soltra y enfermera de urgencia. Y esta es la historia de como de G de regar la mi familia por un asiento en su mesa y comencé a construire la mi propia. Si esta viendo esto, por favor suscribet y dejam saber en los comentarios de don noves. Ahora, dejam levarlo de regreso a la manana del 25 de diciembre, el dia en que todo cambió. La mayoría de las manana comenzaban igual. 5h30 du matin en una casita del tamaño de una cochera doble, escondida detrás de la casa de mi padre en la calle Fresno número 14, en Chihuahua. Me paraba descalza sobre el azulejo frío, sirviendo café en la única taza que no estaba despostillada, mientras el calentador zimbaba y crujía como si le ofendiera personalmente el diciembre norteno. Liliana todavía dormía en la habitación de al lado, tenía 10 años ese invierno. Su cabello castano se extendía sobre la almohada, un brazo envuelto alrededor de un oso de peluche tan gastado que se podían ver las costuras a través de su barriga. Tenía ese oso desde el día en que la traje a casa del sistema de acogida. Tenía 3 años, era silenciosa y se aferraba a mi dedo indice como si fuera la única cosa sólida en el mundo. 7 años después, ya no era silenciosa. Dibujaba constantemente, pajaro, casa, familia en mesa de cena. Leía libro 2 grado por encima de su nivel. Y cada poca semana, generalmente a la hora de dormir, me miraba y me hacía la misma pregunta. Mami, de verdad sois tuya para siempre? Cada vez le daba la misma respuesta. Yo le había estado pagando a mi padre $22,000 peso al mes para vivir en esa casita. Transferencia electrónica. El día primero de cada mes, sin excepción. Tenía 84 capturas de pantalla en mi teléfono. Cada pago con fecha y hora, retrocediendo 7 años. Las guardaba porque soit enfermera de urgencia y las enfermera de urgencia documentamo todo. Eso es lo que hacemos. Registramos. Anotamos. Ponemos fecha y hora. Mi padre dijo que no era necesario un contrato de arrendamiento. Somos familia, me dijo. No necesitamos papel. Le crei durant 7 años. Necesito que recuerden ese número, 84 pago, porque va a importar más tarde. La Navidad en la Casa Torre era una producción, no una celebración, una puesta en escena. Mi padre la dirigia como un hombre que había pasado 30 años administrando una sucursal bancaria y nunca aprendió a dejar de gerenciar. Cada año, la larga mesa de roble se ponía para entre 14 y 16 personas. La vajilla buena. Servilta de tela doblada en algo arquitectónico. Un plan de asiento no escrito pero absoluto. Ricardo Torre en la cabecera. Mi madre, Viviana, a su izquierda. Mi hermana mayor, Brenda, a su derecha con su hija Jimena a su lado. Lo suficientemente cerca del abuelo para que él pudiera cortar la carne y decirle a todo lo talentosa que era. Jimena tenía 8 años. Se sentaba con los adultos. Liliana y yo nos sentábamos en el extremo lejano, cerca de la puerta de la cocina, por donde entraba la corriente de y se podía oír el lavavajilla funcionando. Cada año. Si se preguntan si los asientos eran accidental, no lo eran. Nada de lo que hacía mi padre era accidental. 2 días de Navidad, mi madre l'amó. No para preguntar que quería Liliana de regalo, no para ver si a Liliana le había dejado de quedar el vestido del año pasado. L'amo para decir. No dejes que Liliana us nada demasiado llamativo. Brenda le acaba de comprar un vestido nuevo a Jimena, y ya sabe cómo se pone Jimena sino et elle sans trop de attention. Prosioné Milanga contra la part posterior de mi diantidij. Claro, mama. Esa noche, elegí un suéter rojo sencillo para Liliana. Se miró en el espejo del bano, se alisó el front con en palma y me preguntó. Mami, ¿puedo sentarme junto a Jimena esta noche en la mesa grande?
Le dige que hello intentaria. Deberia haberlo sabido entonces. El plan de Asianto no se trataba de silla. Se trataba de quien contaba. Y en la casa de mi padre, mi hija nunca había contado. Dia de Navidad, 4h17 de l'après-midi. El cielo se había puesto del color del cemento húmedo, y caía una nieve fina, de esa que no se pega, pero as que todo parezca estar dentro de una esfera de nieve, bonita y celada. Liliana levaba un papel enrolado en bas mano, sostenido frente a ella como una vela en una procesión de iglesia. Había estado trabajando en el durante 2 semanas, una pintura en papel grueso de acuarela titulada Nuestra Navidad en Familia. Cada persona de la familia dibujada en gouache brillante. El abuelo, la abuela, la tia Brenda, Jimena, incluso la bisabuela Julia en su silla de ruda. Todo sonriendo, todo en la misma mesa. Ella quería dárselo a mi padre en de la cena. El no recibió en la puerta principal. La corona de pino olía fuerte. La luz del porche hacía que la nieve pareciera dorada. Mi padre miró a Liliana, Lugo miró a través de ella. De la manera en que Mirama sala de un meuble que HS de jadot de notar. Le dio un breve asentimiento. Sin abrazo. Sin feliz Navidad, Liliana. Entonces Jimena corrió detrás de Eli el ombrantero cambio. Se agachó, con los brazos abiertos. Ahí está menina. Mira ese vestido. Era una princesa. Abrazó a Jimena durant 10 segundos completo. Los conté. Adentro, Brenda estaba arreglando las tarjetas de lugar en la mesa de roble. Escané y buscando el nombre de Liliana. No estaba allí. La mesa principal tenía 14 lugares. En la pared del fondo, cerca de la puerta de la cocina, alguien había desplegado una mesa de jugo plegable, de esa que usa para el domino, y la había puesto con un solo plato, un solo tenedor, una servilta de papel, una silla. Jimena tenía 8 ano y se sentaba con los adultos. Liliana tenía 10 y se sentaba sola en una mesa plegable detrás de la puerta de la cocina. Me incliné hacia mi madre en el pasillo. Mama, Liliana puede sentarse en la mesa principal, verdad? Tien 10 anos. Viviana no me miró. No haga un drama de esto, Daniela. La cena iba a la mitad cuando sucedió. Yo había estado observando a Liliana a través de la puerta de la cocina, sola en esa mesa plegable, comiendo en silencio, con su pintura enrolada junto a su plato porque no había encontrado el momento adecuado para dársela a mi padre. Ella seguía mirando hacia la mesa principal, a Jimena riendos, a mi padre sirviendo una segunda porción de jamón al plato de Jimena mientras contaba una historia sobre su recital de ballet. Entonces Liliana se puso de pie. Recogió su pintura, caminó hacia la mesa principal y se deslizó en la única silla vacía, el asiento destinado a mi primo Javier, que no había legado. Estaba junto a mí. Se sentó, desenroló la pintura sobre el mantel y sonrió. Y cesto para todo odijo. Mi padre dejó su cuchillo de trinchar. La habitación no se quedó en silencio, se celó al vacío. 14 tenedor de jarron de movers al mismo tiempo. El se puso de pie, caminó alrededor de la mesa y se paró sobre mi hija. Se asiento y para la familia. Su voz era nivelada, informativa, como si estuviera leyendo una política bancaria. Ella es familia, papa dije. El no me miró. Miró hacia abajo a Liliana. Se asiento y para mi nieta de verdad. Largat. Su mano se cerró sobre el hombro del suete rojo de Liliana. Jalo. No fut un golpe, no fut una cachetada, fut un tirón brusco y deliberado, de la forma en que bajaría a un perro de un sofá. El cuerpo de Liliana se retorció. Las patas de la silla rasparon el suelo. Cayó del asiento de lado y golpeó el piso de madera con un sonido que escucharé por el resto de mi vida. La pintura aterrizó boca abajo junto a ella. 5 segundos de silencio. Los conté como cuanto los segundos entre un choc y un código azul en la sala de urgencia. 5 segundos completo. 14 adultos. Nadie se puso de pie. Viviana miró su plato. Brenda cortó un pedazo de jamón. Liliana no gritó. Me miró desde el suelo, con los ojos muy abiertos, y susurró una palabra.
Mami. No recuerdo haberme puesto de pi. Recuerdo estar de pi. Recuerdo la sensation de la servilta cayendo de mi regazo, el raspado de mi silla, il Hugo ya me estaba moviendo. No grité. No me abalancé. Sietano de entrenamiento en urgencia te hacen eso. Cuando el peor está sucediendo en la habitación, no grita. Actua. Tu mano se mantienen firme. Tu vos baja. Me agaché, délicé mi brazo de bajo de Liliana y la levanté. Ella estaba temblando, temblor pequeño y rapido, de la forma en que un nino tiembla cuando no entiende lo que acaba de pasar, pero su cuerpo sí. La abracé contra mi pecho, con una mano en la parte posterior de su cabeza. Entonces miré a mi padre. Seguía de pi. Su mano estaba a medio levantar, con los dedos abiertos, como si el fantasma del suete de Liliana todavía estuviera en su agar. Dis cuatro palabras. Se acabó todo aquí. Detrás de mí, escuché un crujido agudo, vidrio sobre madera. A mi madre se le había resbalado la copa de vino de la mano sobre la mesa. El vino tinto se extendió por el mantel blanco como una mancha de tinta. La cara de mi padre se puso del color de la nieve de Afura. Recogí la pintura de Liliana del suelo, tomé nuestro abrigo del armario del pasillo y salí por la puerta principal. Nadino siguió. La nieve había arreciado. Se pegaba a las pestanas de Liliana. Ella susurró en mi cuello. ¿No vamos a casa? ¿No vamos a nuestra casa? Dis-je. En el auto, con el motor en marcha y la calefacción a todo volumen, levanté la parte trasera del suete de Liliana. Una marca rora, que ya se estaba oscureciendo, corría por su espalda baja donde había golpeado la pata de la silla al caer. Tomé 3 photos. Marca de tiempo, 25 de diciembre, 7h42 du soir. Lugo me sentait en la entrada de nuestra casita durant 10 minutos completo, con el motor en ralenti, la nieve accumulando en el parabrisa, y tomé 3 decisiones que cambiarían todo. Para las 9h de esa noche, mi teléfono se había convertido en un arma à pain tandem. 11 lamada perdida, 23 mensajes de texto. Les cada uno y tomé captura de pantalla de cada uno, porque eso es lo que has cuando empieza la manipulación psicológica, el gaslighting. Guarda los recibos de que alguien te diga que nunca sucedió. Mi madre, arruinaste la Navidad. Tu padre apenas la tocó. Está siendo dramática y tu también. Brenda, Liliana se resbaló de la silla sola. Yo sis todo. Déjà de tergiversar las cosas en algo que no fut. Mi tia Linda, Ricardo no quiso hacerlo así. Esta bajo mucho estre. Vengan manana y disculpance. C'est la persona madura. 23 mensajes. Ni uno solo preguntaba si Liliana estaba bien. Puis el telefono boca a bajo sobre la barra de la cocina y le preparé un bano a Liliana. Me senté en la tapa cerrada del inodoro y le ledos capitulo de su libro mientras el bano se lenaba de vapor y del olor al jabón de lavanda que le gustaba. Ella estaba calada, no el silencio asustado del piso, sino un silencio pensativo. A la hora de dormir, me miro deste su almohada y dijo. El abuelo está enojado porque no soy real suya? Le aparté el pelo de la frente. Tu es real mía. Eso es lo que importa. Se quedó dormida abrazando con ambos brazos al oso gastado. Fui a la mesa de la cocina, abrí mi laptop y créé un documento de Google. Titulo, registro de incident, familiatore. Me senté allí hasta la 1 de la manana, escribiendo cada incident que pude recordar de los últimos 7 años. Fecha, cita, quien estaba presente, cosa dicha a Liliana, cosa dicha sobre Liliana cuando estaba en la habitación de al lado. 7 años de nota organizada por ano. No respondí a un solo mensaje esa noche. Tenía captura de pantalla. Eso era suficiente. 26 de diciembre, 8h14 du matin. Liliana todavía dormía cuando comenzaron los golpes. No un toque cortés, sino la palma plana contra la puerta de la casita, elo suficientemente fuerte como para hacer vibrar la cadena de seguridad. Sabía quien era en de mirar por la mirilla. Mi padre estaba en el escalón con su buen abrigo, el aliento formando nuban el frío. Sin refractario de comida, sin cara de disculpa.
Abrí la puerta 15 cm y mantuve mi cuerpo entre él y el pasillo hacia la habitación de Liliana. No dijo buenos días. Me avergonzaste frente a mi familia. Su voz era la misma que solía usar con los cajros que contaban mal, controlada, cortante, pero con una corriente corriendo por debajo. Et esa nina ne s'hésita à prendre su lugar. Y tu también. Su nombre est Liliana dis-je. Et tu nieta, y empujaste a una nina. Appena la toque se inclinó hacia adelante. Ni siquiera et demi-sangre, Daniela. El ano. Esta conversación se terminó. No venga a esta puerta de nuevo hasta que esté listo para disculparte con Liliana. Cerré la puerta. Pasador y cadena. Golpeo de nuevo, más fuerte. Entonces su voz atravesó la madera. De la forma en que el sonido atraviesa las paredes del hospital a las 3 heures du matin amortiguado pero inconfundible. Esta es mi propiedad. Puedo venir cuando quiera a mi propia propiedad. Saqué mi teléfono, abrí las notas de voz y elo sostuve a 15 cm de la puerta. Siguió durant 47 segundos. 47 segundos de mi propiedad, mi casa, ni siquiera es sangre y desagradecida. Me quedé allí, con el teléfono firme, contando 1001, 1002, de la forma en que cuento las compresiones durant un código. Marca de tiempo, 26 de diciembre, 10h14 du matin et la lamo su propiedad. Lo tenía grabado. Y en algún lugar en el fondo de mi mente, una pregunta que nunca había pensado hace comenzó a formarse. De quién era real la propiedad? Necesito que entiendan. La Navidad no fut la primera vez. Fut solo la vez que us humano. La crueldad siempre había estado ahí. Solo que era más silenciosa. Del tipo que puede convencerte de no notar si te es fuerza lo suficiente. El quinto cumpleaños de Liliana, mi padre lo olvidó. No olvidó de la forma en que la gente ocupada olvida. Olvidó de la forma en que olvida algo que nunca estuvo en tu calendario. El quinto cumpleaños de Jimena, 6 meses después, alquiló un castillo inflable y una máquina de raspado y publicó 11 fotos en Facebook con la leyenda, mi princesita cumple 5 años. Brenda recibía $60,000 peso al año del fideicomiso educativo de nuestra abuela. Dinero que la abuela Julia estableció para todos los bisnietos. Asumí que Liliana estaba incluida. Nunca verifiqué. Eso importaría más tarde. Cuando adopté a Liliana, tenía 27 años, soltera, recién salida de la escuela de enfermería con una deuda estudiantil de $800,000 peso y un departamento de una habitación que olía al restaurant de abajo. La reacción de mi familia no fut para lo que te preparan los fotos. Mi padre, almeno casat con alguien primero. Brenda, va a arruinar tu vida. Mi madre, más tranquila, pero peor, si tiene problema. Se refería a Liliana. El ano que Liliana cumplió se, mi madre dijo frente a Liliana en acción de gracia, entre la salsa de arandano y los ellotes, bueno, el ano se parece a nosotros, ¿verdad? No dije nada. Corté mi pavo y no dije nada porque vivía en la casita de mi padre, pagando la renta de mi padre, y estaba aterrorizada de que si hacía ruido, Liliana perdería la única familia extendida que tenía. Cet ano, 84 pagos de renta. Pensé que estaba comprando un lugar para Liliana en esta familia, pero no puede comprar un asiento en una mesa donde nunca fuiste bienvenido. Solo está pagando por el privilegio de ser tolerado. Y estaba tan ocupada pagando, que olvidé verificar quién era real el dueño de la casa. 27 de diciembre. Llamé a la abuela Julia. Vivía en el asilo Los Ars, a 40 minutos al est, en una habitación individual con una colcha en la cama y tres décadas de photos escolares en la pared. 82 años, mano artrítica, mente aguda y el tipo de autoridad tranquila que proviene de enseñar a Nino de tercer grado durant 30 años. Nunca necesitó levantar la voz por cada Nino en el salón ya sabía que hablaba en serio. Le conté es lo que pasó. Todo. La mesa plegable, la silla, el piso, el sonido. Se quedó en silencio. No el silencio de la confusión, el silencio de una mujer contando hasta 10 ans de hablar. Para que las palabras salgan precisa. Empujó a Liliana al suelo. Si, sonora. Otro silencio.
10 Seguindo. Los Conte. Antons, Daniela, Necesito preguntar algo. Tu y Liliana Sigan viviendo en la casita detrás de la casa? Si. Y quien te dijo que esa casa pertenece a tu padre. Se me cayó el estómago al piso. El. Todo dicen que essuya. La heredo, no. El sonido que hizo la abuela Juliano fue una risa. Fue el fantasma de una. Nunca transferí las escritura, Carino. Esa casa sigue siendo mía. Cada ladrillo, cada teja, cada centímetro de esa casita por la que tu padre te cobraranta. El ha estado viviendo en mi casa durant 15 años diciendo a todo que essuya. Me senté en el bord de mi cama. La habitación se inclinó ligeramente, de la forma en que elo ascuando impatiente que pensaba que estaba estable, de repente no elo está. Voix à la mar a Marcos dijo. Recuerda a Marcos Vega de tu universidad? El maneja mi patrimonio. Si recordaba a Marcos. Abogado de fideicomiso y sucesión. Tranquilo, minucioso, el tipo de abogado que lilas le trachiquita. Abuela, que va. Nadi empuja a mi bisnita y sigue viviendo en mi casa. Nadi. Colgó. Il a pregunta que había estado formando desde que la voz de mi padre atravesó esa puerta, de quien era real la propiedad, acababa de ser respondida. Marcos Vega me llamó a la mañana siguiente a las 8h15. No perdió tiempo en charla trivial. Los abogado que manjan patrimonio para mujer de 82 años con una misión no tienen tiempo para cortesia. Saqué los registro publico de la propiedad anoche dijo. Calfresno número 14. La escritura está registrada a nombre de Julia Amene. No es transferencia, no es cesión de derecho, no es usufructo vitalicio, nada. Tu padre tiene cero propiedad legal de ese inmueble. Me quedé mirando la pared sobre el fregadero de mi cocina, a una mancha de agua con forma de coma que había querido pintar desde hacia 3 años. Ha sido un occupante, continuó Marcos, esencialmente un inquilino sin contrato. Y dado que te representó que la casita era de su propiedad y te cobraranta, tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación? Enriquecimiento ilícito. HS estado pagando renta a una persona que no tenía derecho legal a cobrarla. Cet anno, $22,000 peso al mes. Daniela, eso son $1,848,000 peso. De gemi café porque mi mano no estaba lo suficientemente firme para sostenerlo. 1,848,000 peso. Islas matematica de manera diferente en mi cabeza. Eso eran cet anno de turno nocturno. Eran dia festivo que trabajé para que Liliana pudiera tener regalo de cumpleaños. Era la que isturno doble en acción de gracia porque la renta vencia el dia y mi cuenta de chèque tenía $16,000 peso. Todo pagado a un hombre que no poseía ni un solo ladrillo de esa casa. Marcos envió la escritura escaneada a mi correo 10 minutos después. La abrí en mi teléfono. Ahí estaba, registrada en la oficina del registro público en una tipografía negra y ordenada. Julia Armene. Clara, permanente, innegable. La gardé entre lugar. Era enfermera de urgencia. Documentaba todo. Y apenas estaba empezando. La escritura fut la primera grieta. El fideicomiso fut el canon. Marcos llamó de nuevo esa tarde. Había solicitado los registros de la cuenta del banco que mantenía el fideicomiso educativo de la abuela Julia, un fideicomiso revocable que ella había creado en 2016, fondeado con $2,400,000 peso, designado para el beneficio educativo de todos los bisnietos de Julia Mene. Ella había nombrado a mi padre como fiduciario porque él era, en su palabra, bueno con el dinero. Podía escuchar a Marcos pasando página. El saldo original era de $2,400,000 dijo. El saldo actual est de $226,8 cents. Aparte el teléfono de mi oreja y el lo miré. De la forma en que mira una máquina que te acaba de dar una lectura en la que no confia. ¿Dónde está el resto? 14 retiró entre 2019 y 2024. Cada uno está codificado como gasto educativo. Jimena Torre y Brenda. Hizo una pausa.
Daniela. Jimena assiste à Escuela Publica. No e Collegiatura. Se retiraron $373,200 pesos à nombre de la hija de Brenda para una educación que era gratuita. Pensez en la rénovation de la cocina de Brenda hace 2 años, elle viaje a Cancún, las bolsa de diseñador que apareció en su historia de Instagram con leyenda como o consentiendom y pork me lo merezco. Y Liliana? Pregunté. No et un solo retiro a nombre de Liliana. Otra posa, más larga esta vez. De hecho, Liliana no figura como beneficiaria en absoluto. El fideicomiso dice todo los bisnito. Pero tu padre, como fiduciario, nunca la agregó. Tenía el deber administrativo de incluirla. Eligió no hacerlo. Más de 2 millones de pesos desaparecido. Y el nombre de mi hija no estaba en ninguna parte del documento. No porque no fura elegible, sino porque mi padre se aseguró de que no lo fura. Cerré los ojos, respiré, por primera vez esta Navidad, sentí algo más frío que la ira. Marcos organizó una lamada de trevia esa noche, él, la abuela Julia y yo. Me senté a la mesa de la cocina con la laptop abierta y la puerta de Liliana cerrada, el sonido de su audiolibro se escuchaba suavemente por el pasillo, un libro sobre una nina que se hace amiga de un dragón, el tipo de historia donde las cosas salen bien. Marcos guió a la abuela Julia a través de todo. La escritura, la renta, el fideicomiso, los 14 retiros, la beneficiaria faltante. Habló como siempre lo hacía, nivelado, preciso, como si estuviera leyendo un reporte de laboratorio. Cuando terminó, la abuela Julia se quedó calada. Miré el reloj del microondas. 15 segundos. Estaba contando de nuevo. En urgencia, apprendre que el silencio puede significar dos cosas, impaciente colapsando o impaciente decidiendo luchar. Entonces la habló y su voz estaba tan tranquila que podría haber escarchado un vidrio. Marcos, necesito que se hagan 3 cosas en 2 años nuevo. Primero, congela el fideicomiso hoy. Ni un retiro más por parte de nadie. Segundo, quiero una contabilidad completa de Ricardo. Cada peso, cada recibo, tiene 30 días. Tercero, prepara una enmienda. La única beneficiaria del fideicomiso educativo, con efecto inmediato, es Liliana María Torre. Marcos dijo. Si, sonora. Y la casa? Han estado viviendo en mi casa durant 15 años sin pagarme un centavo y cobrando renta a mi nieta. Su voz no tembló. Se afiló. Dale aviso apropiado de 30 días para desalojar. Correo certificado. Empecé a decir algo. Abuela, ¿estás segura? Mamá va. Me interrumpió. Tu madre vio un hombre adulto en pujar a una nina al suelo, Daniela, y ella recogió su tenedor. ¿Estoy segura? Escuché el clic al colgar, limpio y definitivo, de la forma en que solía cerrar la puerta de su salón de clase después de que el último estudiante salía. El fideicomiso estaba congelado. El reloj estaba corriendo, y yo no había levantado la voz ni una sola vez. 29 de diciembre, 4 heures du matin Liliana dormida, la casita tranquila, la mesa de la cocina convertida en un centro de comando. Soit enfermera de triage. Cuando le gars un trauma, no entra en pánico. Organiza. Evalua que está sangrando, que está roto, que puede esperar y que no. Luego te mueve una tarea a la vez hasta que el tablero está despejado. Apliquer la misma lógica a mi padre. Carpeta 1, la amarilla, copia física. 3 fotos impresa del moreton de Liliana con marca de tiempo. Una copia impresa del report médico del doctor Patel, el pediatra de Liliana, qui un documento o contusion en la espalda baja consistante con impacto contundente contra bord de meuble durant nuestra visita el 26 de diciembre. Carpeta 2, digital, respaldada en la nube. El registro de incident en Google Doc, ahora de 23 páginas cubriendo 7 años. 23 capturas de pantalla de mensage de texto de la noche de Navidad, cada una con marca de tiempo y nombre del remitante. La nota de voz de 47 segundos de mi padre en la puerta. 84 confirmación de pago de transferencia por un total de $1,848,000 pesos. La escritura del registro público escaneada.
Los estados de cuenta del fideicomiso mostrando 14 retiro no autorizado. Siete elemento. 7 anno de silencio organizado en evidencia. Llamé a la oficina de la DRA. Amaracin cuando abriron a las 9, una consejera pediátrica que se especializaba en ino procesando disrupción familiar. Primera cita disponible, 2 de enero. Marcos me envió tres borrador por correo electrónico al mediodía, el aviso de 30 días para desalojar, una carta de demanda para la contabilidad completa del fideicomiso, y la enmienda del fideicomiso nombrando a Liliana como única beneficiaria, lista para la firma notariada de la abuela Julia. Imprimi todo, hello apilé, le plus clip. Lugo me recosté en misilla y me di cuenta de algo que nunca había sentido en temps esa casita. No le estaba pidiendo permiso a nadie. No estaba caminando de pentita alrededor del ego de nadie. No estaba midiendo mi palabra contra el costo de la renta. Por primera vez en 7 anno, simplement estaba actuando. Se sentia como respirar después de estar bajo el agua. 32 diciembre. La lamada que debía haber hecho 5 días antes. La lamada que debía haber hecho a sano, si soit honesta, pero eso es un tipo diferente de ajuste de cuenta. Marcos me había guiado la noche anterior. Un adulto uso fuerza física contra una nina de 10 annos, provocando que Kaira y sufrira moretón visible. Seguin la ley de Chihuahua, es aucun plecon el umbral para un report al DIF, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Puede presentar la denuncia como padre. Me senté a la mesa de la cocina a las 10 heures du matin con el número de la NEA directa escrito en una nota adhesiva. Liliana estaba en el otro extremo de la casita, sentada con las piernas cruzadas en la alfombra de la sala, pintando un buo nival conçu a cuerla. Podia ver la part posterior de su cabezades de donde estaba sentada, cabello castano, todavía despenado por el sueno, inclinado en concentración. Marqué. Mi mano temblaba. No de miedo, sino por el peso de 7 annos presionando un teléfono que pesaba 200 gramos. Denunciar a tu propio padre ante los servicios de protección infantil no e algo para elo que te preparan en la escuela de enfermería. No e algo para elo que nadie te prépare en un lugar. La trabajadora social fut patiente. Le dit fecha, descripción, el número de referencia del report médico del docteur Pineda. Describí el moreton, la CIA, los 14 testigos que no hicieron nada. Envié una declaración de seguimiento por escrito por correo electrónico y esa tarde con las fotos adjuntas. Caso abierto, número de confirmación registrado, cronograma de investigación, 30 a 45 días. Un trabajador social contactaría a Ricardo Torre para una entrevista. De el teléfono, miré al otro lado de la habitación a Liliana, que sostenía su pincel hacia la luz, revisando el color. Ella no sabía que acababa de hacer esa lamada. No necesitaba saberlo. Eso era mi trabajo. Hacelas lamada que ella no podía, para que pudiera seguir pintando buo en la seguridad de una habitación cálida. Si alguna VHS sostenido un teléfono en la mano sabiendo que debiste haber marcado a sano, entiende exactamente lo que costó ese momento. Y necesito decirle, esta historia está le jour de terminar. Lo que sucedió después es la part que todavía no puedo creer. Si están conmigo, dans la suscribir si de gens un comentario. Que hubieran hecho ustedes esa noche de Navidad? Sigamos. Víspera de Ano Nuevo. Mientras la mayor parte de Chihuahua descorchaba sidra y se preparaba para la suva, Marcos Vega estaba parado en la oficina de correo de México en el centro, sosteniendo un sobre blanco selado con las palabras que estaban a punto de desmantelar toda la autoimagen de mi padre. Correo certificado, con accuse de recibo. Adentro, un aviso formal de 30 días para desalojar dirigido a Ricardo y Viviana Torre para la propiedad en la calle Fresno número 14. El langage era limpio, quasi gentil en su précision. Propiedad de Julia Armene. No existe contrato de arrendamiento entre las partes. Se notifica a los ocupantes desalojar las instalaciones dentro de los 30 días siguientes a la recepción. Un notificador judicial entregó una copia duplicada en persona y esa misma tarde. Más vale prevenir que lamentar, dijo Marcos. No dejes espacio para el nunca me legó. Un sobre separado salió el mismo día.
Una carta de demanda a Ricardo Torre en su capacidad de fiduciario del fideicomiso educativo Mene, requiriendo una contabilidad completa de todo los retiro dentro de 30 días. La carta hacía referencia al incumplimiento del deber fiduciario en un langage que era cortés de la manera en que un bisturi est cortés, técnicamente civil, funcionalmente devastador. A las 3 heures, Marcos condujo hasta el asilo Los Ars. La abuela Julia firmó la enmienda del fideicomiso en la mesa de su habitación, con Marcos como testigo y notariada por un notario a domicilio. Única beneficiaria, con efecto inmediato, Liliana María Torre. Pasé la víspera de Ano Nuevo en el sofá con Liliana. Comimos palomita y vimos la cuenta regresiva en la televisión. Se quedó dormida con la cabeza en mi regazo a las 11h40, 20 minutos antes de la medianoche. Le pus una monta encima y escuché el sonido amortiguado de los fuegos artificial desde algún lugar calabajo. El próximo ano va a ser mejor, mami? Había preguntado antes de quedarse dormida. Acaricié su cabello. El próximo ano va a ser nuestro. En algún lugar al otro lado de la ciudad, una carta certificada estaba en el buzón de mi padre, haciendo tic-tac como un reloj. 2 de enero. Marcos me envió un mensage de texto a las 10h09 du matin. Accuse de recibo firmado. 10h07 du matin y a el Otienne. 13 minutos después, mi teléfono sonó. No necesitaba mirar la pantalla. Podia sentir el patrón de vibration. De la forma en que siente que se acerca una tormenta, pesada, eléctrica, inévitable. La voz de mi padre llegó a un tono que nunca había escuchado de elante. No el tono controlado de gerente de banco, no la amenaza silenciosa de la puerta de la casita. Esto era algo que se había roto, crudo y salvaje. Tu abuela está senil. Esta es mi casa. He vivido en esa casa durante 15 años. Es mía. Pusiste a una anciana confundida en contra de su propia familia, y los voy a demandar a cada uno de usted. De G que terminará. Entonces tendrá que discutir eso con Marcos Vega. Su número está en la carta. Colgué. 10h35 el turno de Viviana. El lento ya estaba en progreso cuando contesté. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tu padre. Te acogimos cuando no tenía nada. Te dejamos vivir en la casita. Nosotros. Me cobraron renta por una casa que no era suya. Tango todo los recibo de las transferencias. Colgué. 11h a Brenda. 6 el nombre en la pantalla I2G que se fura al buzón de voz. El mensage era de 40 segundos de amenaza sobre abogado, abuso de anciano y como iba a pagar por esto. Lo guardé, lo archivé, seguí adelante. Et esa tarde, Marcos me dijo que Ricardo había llamado a la abuela Julia directamente, le gritó durante 4 minutos. La abuela Julia esperó a que terminara, luego dijo con la misma voz que solía usar para calmar un salón de clase de Nino de 8 años. Tango 82 años, Ricardo. No sois estúpida. Tien 29 días. Ella colgó primero. Las llamadas no funcionaron, así que cambiaron de táctica. La primera semana de enero, Brenda envió un mensage de grupo a todos los parientes de la familia. 23 personas, incluido primo con los que no había hablado desde que Peña Nieto era presidente. Los porque mi prima Raquel me el aurait envió dentro de la hora con un solo comentario, pensé que debería ver esto. El texto decía. Solo quería que todo supieran lo que está pasando. Daniela está manipulando a la abuela Julia, quien, como mucho de usted saben. Ha estado decayendo mentalmente. Está tratando de robar la casa familiar y pone a la abuela en contra de mamá y papá. La abuela tiene signo de demencia y no entiende lo que está firmando. Por favor lámenla y háganla entrar en razón de que esto veía más le jour. Esto le está rompiendo el corazón a mamá. Cada oración, una mentira planchada y lisa. De la forma en que plancha una arruga en una camisa que quiere que parezca respetable. Tomé captura de pantalla, la archivé. Entonces l'amo miti a Linda. Linda, quien me envió un mensage de texto la noche de Navidad para decir que Ricardo no quiso hacerlo, que fura la persona madura. Su voz era cuidadosa ahora. Probando el terreno.
Daniela, et cierto que está tratando de echar a tu padre de su casa? No es su casa, tia Linda. Et de la abuela Julia. Papa mintio y empujó a Liliana. Ricardo Ninca. Tango una grabación. Silencio. Entonces que. Le envier la nota de voz de 47 segundos, la que dosia mi propiedad y ni siquiera es sangre y desagradecida. No dije nada más. Solo la envié y esperé. 3 minutos después, Linda respondió con dos palabras, oh, Dio. Do de mi primo me eliminaron de Facebook et esa semana. Mi tia abuela Pati envió un mensage que dosia, está destrozando a esta familia por una silla. No respondí. No publiqué nada. No discuti. Brenda había enviado mensage de texto a 23 personas. Yo envié una grabación a una persona. Las prueba no necesitan audiencia. Necesitan los suado correcto. 2 de enero, el mismo día que mi padre recibió la carta y comenzó a gritar. Mientras el llamaba a abogado y amenazaba con demanda, yo estaba en una sala de espera en el consultorio en la zona centro con revista de 2022 y una pesra que zimbaba como una aplicación de meditación. Liliana estaba detrás de la puerta cerrada con la DRA. Amara Sánchez. 45 minutos. Me senté en la silla de vinilo azul y miré a los peces, uno naranja y gordo dando vuelta en circulo, y traté de no pensar en elo que mi hija podría estar diciendo ahí dentro. Cuando se abrió la puerta, la DRA. Sánchez le pidió a Liliana que escogiera una calcomanía de la caja del tesoro en la esquina, luego salió al pasillo conmigo. Era pequeña, compuesta, el tipo de persona que habla como si cada palabra hubiera sido pesada en una balanza primero. Liliana me preguntó algo y dijo. Me preguntó si ella es real. Sentí que el piso se inclinaba. Dijo que su abuelo le ha estado diciendo que no es una nieta real durant ano. No solo en Navidad. Dijo que los otronino en los eventos familiar lo repitan. No real, no sangre, no una de nosotros. Ha estado cargando eso mucho más tiempo del que cree. Presioné mi espalda contra la pared del pasillo. La luz fluorescente zimbaba sobre nosotras. Ella es resiliente, dijo la DRA. Sánchez. Pero necesita escuchar de las acciones a su alrededor, no solo palabras, que ella pertenece. Lo hará, dije. Lo prometo. En el camino a casa, Liliana se sentó en el asiento trasero, pelando los bords de su calcomanía. Un triceratops morado dijo sin levantar la vista. La DRA. Sánchez me dijo que los sentimientos no son incorrecto ni correcto. Solo son. Eso es cierto, bebé. Entonces está bien que esté enojada con el abuelo? Está absolutamente bien. Ella asintió y volvió a su calcomanía. Podía protegerla de un empujón. Lo había hecho, pero no la había protegido de las palabras. Los anneaux de erosión silenciosa y diaria que le enseñaron a cuestionar si era real. Ese fracaso se sentó en mi pecho como una piedra. Y juré ahí mismo en el periférico de la juventud, con la calefacción soplando y la calcomanía de Triceratops medio pelada, que sería la última vez que le gabatarde. 15 de enero. La fecha limite de contabilidad llegó como un temporizador sonando en una habitación vacía. Marcos llamó a las 4 heures de l'après-midi su voz tenía la particular planicie de un hombre que esperaba exactamente esto. Ninguna respuesta de tu padre. Ni contabilidad, ni recibo, ni comunicación de su abogado, si es que tiene uno. La ventana de 30 días para la contabilidad del fideicomiso se ha cerrado. Yo estaba en la sala de descanso del hospital, todavía con el uniforme quirúrgico, comiendo una barrita de granola que sabía hacer imprensado. A través de la ventana, podía ver el estacionamiento cubierto de nieve vieja, gris y picada. ¿Qué pasa ahora? Según el estatuto legal, un fiduciario que no proporciona una contabilidad entre la demanda del otorgante o un beneficiario puede ser removido por el juzgado de lo familiar. Voy a presentar una petición mañana para remover a Ricardo como fiduciario del fideicomiso educativo Mene y solicitar una auditoría ordenada por el tribunal de todos los desembolsos. De que eso se asentará. Una auditoría ordenada por el tribunal. Cada retiro, cada gasto educativo falso,
cada peso que ce fut à Cancún y al granito de la cocina y a las bolsas de Senador, todo sacado a la luz bajo juramento. Una cosa más dijo Marcos. Brenda contrató a un abogado. Me llamó esta manana. Fura de récord, y me refiro verdaderamente fura de récord, me dijo que la position de ella est, cito, extremadamente débile, y le ha aconsejado que lega un acuerdo. Quasi son rey. Quasi. Y la casa? El aviso de 30 días se entregó el 31 de diciembre. Tienant hasta el 30 de enero para desalojar. Sino elo hacen, presentamos una demanda de desalojo. Pero Daniela, no creo que lega eso. Tu padre es un hombre que no puede permitir tener un desalojo en su registro publico. Su orgullo no dejará que legali. Mirez el calendario en la pared de la sala de descanso. Alguien había dibujado una carita feliz en el día 30. 15 días. Después de 15 años de mentira, mi padre tenía 15 días. 18 de enero, 3 días antes de la réunion familiar de la abuela Julia y 12 días antes de la fecha limite de desalojo, mi madre vino a la casita sola. Sin la marrante, sin mensage de texto, solo el crujido de sus zapatos buenos en el camino de grava congelada y luego un toque. No el asalto de palma plana que había usado mi padre, sino algo más suave, tentativo, el toque de una mujer que había practicado el que iba a decir en el auto. Abrí la puerta. Liliana estaba en la escuela. La casita olía a peaen tostado quemado y a la aromatizante de lavanda que Liliana había elegido en la tienda de todo a un precio. Los ojos de Viviana estaban rojo. Su mano estaban entrelazada frente a ella de la forma en que siempre lo estaban cuando quería que viera su sufrimiento en de hacer su petición. Daniela, por favor. Su voz se quebró en la segunda palabra. Te lo ruego. Déjà todo esto. Tu padre está teniendo dolores en el pecho. No puede dormir. No está comiendo. Hablaré con el sobre Liliana. Prometo que lo haré. Solo de temps las carta. De temps a los abogado. Podemos resolver esto como una familia. Ahí estaba. La palabra familia, cargada y apintada, de la forma en que siempre lo estaba. Mamá, hablaste con el sobre Liliana en los últimos 7 años? Cuando la llamaba la Nina? Cuando se saltó su cumpleaños? Cuando no puso su nombre en el fideicomiso? El no es un mal hombre. El solo. Empujo a mi hija al suelo. Tu viste. Recogiste tu tenedor. Ella se estremeció. Las lágrimas vinieron más fuertes. ¿A dónde iremos, Daniela? ¿Dónde viviremos? Es ya no es mi problema para resolver. Tuvieron 7 años de mi renta para ahorrar. Se quedó allí un momento más, esperando, creo, a la versión de mi que cedería. Et esa Daniela se había ido. Cerré la puerta, me apoyé contra ella, presioné mi palma plana contra la madera. Mi mano temblaban, no por debilidad, sino por el esfuerzo físico de no abrir esa puerta de nuevo. 20 de enero, Asilo Los Ars. La sala comunitaria en el segundo piso de linoleo, luz fluorescente, una larga mesa plegable que probablement albergaba jugo de lotería Los Mart. Olía a café institucional y limpiador de piso de limón. La abuela Julia había hecho las llamadas y la misma, cada una breve, cada una idéntica. Te necesito en Los Ars el sábado a las 2. Esto no es opcional. Cuando entré, Marcos ya estaba allí. Blazer azul marino, maltin de laptop, la competencia tranquila de un hombre que había hecho esto antes. Estaba conectando su laptop a la televisión montada en la pared que generalmente mostraba pronostico del tiempo y horario de comida. Me senté a 3 sillas del extremo, puis mi mano sobre la mesa. No traje la carpeta a María. No la necesitaba. Esta no era mi reunión. Le garon uno por uno. La tia Linda, con los labios apretados, aferrada a la correa de su bolso. Do primo, Diego y Néstor, que me habían eliminado de Facebook pero aparentemente no podían eliminar a la abuela Julia. Brenda con lente de sol en interior como si estuviera le gando a una declaración judicial para la que no había estudiado. Ricardo y Viviana le garon al último. Mi padre entró de la forma en que entraba a todo, con la barbilla en alto,
los ombro hacia atra, la postura de un hombre que había pasado 30 años detrás de un escritorio front al cual la gente tenía que pararse. Viviana caminaba detrás de él, y alorando suavemente. Entonces la abuela Julia fut levada en silla de ruda a la cabecera de la mesa. Levaba un cardigan gris abotonado hasta arriba, sulante de lectura colgaban de una cadena. Front a ella en la mesa había una carpeta amarilla idéntica a la que yo guardaba en casa. Ricardo se sentó, con la cara enrojecida. Mama, esto es ridiculo. Lo que sí que Daniela te haya dicho. Sientat, Ricardo. Suvos cortó la habitación como una regla sobre un escritorio. Tango alguna cosa que mostrarla todo. Marcos abrió su laptop. La pantalla de la télévision cobró vida y la habitación se quedó muy quieta. Este el momento. Todo lo que Daniela documentó, cada captura de pantalla, cada recibo, cada grabación que archivó en lugar de disparar de vuelta, todo le va justo aquí, a esta habitación. Si están al bord de su asiento, dans la ese botón de me gusta y digan en los comentarios, creen que Ricardo finalement enfrentara lo que hizo. Quedans conmigo. La abuela Julia habló de la forma en que ensnaba, despacio, claramente, con la paciencia de alguien que sabe que a la clase no le va a gustar la lección. As 15 años, permití que Ricardo y Viviana se mudaran a mi casa en la calle Fresno. Fu una amabilidad, no una transferencia. Asintio hacia Marcos. El colocó una olla impresa front a cada persona en la mesa. Este el registro público de la propiedad para la calle Fresno número 14. La propietaria hoy, como elo ha sido desde 1987, et Julia Armené. Yo. La mandíbula de Ricardo se movió, pero no salió nada. El color estaba de jando su cara de la forma en que el calor déjà una habitación cuando abre una ventana en enero. As 10 años continuó la abuela Julia, créé un fideicomiso educativo para todo mi bisnito, todo elo. Nombré a Ricardo como fiduciario porque confiaba en él. Hizo una posa en la palabra confiaba de la forma en que as una posa en una griota en el hielo. Marcos presionó una tecla. La pantalla de la télévision se iluminó con un estado de cuenta bancario, fila de transacción, fecha, monto cuidadosamente resaltado en amarillo. Estos son los registros de retiro de ese fideicomiso. 14 retiros en 5 años. Total, $363,200 pesos, del monto específico mostrado. Cada uno de elo etiquetado como gasto educativo. Jimena. Se volvió hacia Brenda. Los land de sol de Brenda ya no estaban puesto. Su cara tenía el color y la textura de la leche descromada. Jimena va a escuela pública, Brenda. No colegiatura. La habitación hizo un sonido, no un jadeo, más como la inhalación colectiva de ces personas entendiendo algo al mismo tiempo. La abuela Julia se volvió hacia la mesa. Su voz no vaciló. Y Liliana Torre, mi bisnita, la hija de Daniela, nunca fut agregada como beneficiaria. No porque no fuera elegible, sino porque Ricardo, como fiduciario, decidió que ella no era familia. Dejó colgar esa palabra en el air, familia. Como un clavo atravesando el centro de la mesa. Ricardo se puso de pie. La silla detrás de él rechinó en el linoleo. Esto es. Iba a transferir la escritura. Estaba administrando el fideicomiso adecuadamente. Brenda necesitaba dinero para el enriquecimiento de Jimena, y sin juicio de valor como fiduciario. Y encenam un recibo de colegiatura dijo la abuela Julia. La habitación contuvo el aliento. Encenam una factura, una carta de inscripción, un concepto que pruebe que $260,000 pesos se fueron a la educación de esa nina. Nada. La boca de Ricardo se abrió y se cerró. Miró a Brenda. Brenda se miró las manos. Mama. Comenzó Brenda. Dil. Fu para actividad y tutoria y programa de enriquecimiento. Viviana no dijo nada. Miraba las manos entrelazadas en su regazo de la forma en que había mirado su plato en la noche de Navidad. Alguna persona tienen una sola respuesta para todo. La de ella era desaparecer. Entonces la tía Linda habló.
Había estado sentada en el extremo lejano de la mesa, en silencio desde que entró. Y cuando salió su voz, era baja y temblorosa. No de lagrima, sino del tipo de ira que viene cuando te das cuenta de que te han mentido y defendiste al mentiroso. Ricardo, me dijiste que Daniela era el problema. No dijiste a todo. Dijiste que estaba amargada y dramática y poniendo a la abuela en contra de la familia. Levantó el estado de cuenta bancario. Esto no es amargura. Esto es robo. Diego y Néstor se pusieron de piscine decir una palabra y salieron. La puerta hizo clic al cerrarse detrás de ello. No la azotaron. No necesitaban hacerlo. Marcos habló después, con su voz nivelada y profesional como un expediente judicial. Para el registro, la SRA. Mené ha mandado el fideicomiso educativo. La única beneficiaria es ahora Liliana María Torre. La SRA. Mené también ha emitido un aviso de 30 días para desalojar la propiedad en la calle Fresno. Una petición para remover a Ricardo Torre como fiduciario ha sido presentada ante el juzgado de lo familiar. Ricardo se sentó lentamente, como un hombre cuya pierna habían dejado de reportar salle de bain. Su mano descansando sobre la mesa temblaba. La habitación estaba en silencio de la forma en que una habitación está en silencio después de que algo se ha roto. No pacifica, no resuelta, solo vacía de todo excepto del sonido de las luces fluorescentes zimbando arriba. La abuela Julia se volvió hacia mí. Su mano, pequeña y nudosa por la artritis, descansó cerca de mi brazo sobre la mesa. ¿Tien algo que decir, Carino? No había planeado hablar. Había venido a escuchar, a observar, a dejar que el papeleo hiciera elo que el papeleo as cuando la gente ha pasado a no mantiendo sin él. Pero mi abuela preguntó, y me puse de pie, y las palabras salieron de la forma en que habían estado esperando salir durante 7 años. No fuerte, no rapido, solo clara. Miré a mi padre. Pasé 7 años tratando de ganar un asiento en tu mesa para mi hija. Ella te dibujó una pintura esa noche. Cela m'aba nuestra Navidad en familia. Dibujó a cada uno de usted en ella, y tu la empujaste de una silla por eso. Miré a mi madre. Te pagué $1,848,000 pesos en renta por una casa que no poseía. Y cuando tu esposo empujó a mi hija al suelo, recogiste tu tenedor. Miré a Brenda. Tomaste $360,000 pesos de la transacción específica que estaban destinado a la educación de mi hija. Y luego enviaste un mensaje de grupo a 23 personas diciendo que yo era la que estaba robando. Me detuve, dejé que el silencio se asentara. No estoy pidiendo una disculpa. Dejé de esperar una de esas mucho tiempo. Miré a mi padre una última vez. No negocio con persona que empujan a Nino. Liliana y yo hemos terminado. Me senté. Debajo de la mesa, la mano de la abuela Julia encontró la mía. Apretó una vez, firme, deliberada, el agar de una mujer que había criado a 2 generaciones y no había terminado todavía. Nadie en esa habitación dijo una palabra. Los siguientes días se movieron con la lenta y aplastante certeza del papeleo haciendo su trabajo. 30 de enero, día de desalojo. Marcos lo confirmó por mensaje de texto a las 6 heures du soir. Estan fura, confirmado con el vecino. El camión de mudanza se fut a las 4. Ricardo y Viviana se reubicaron en un departamento de 2 recámaras en la colonia San Felipe. $36,000 pesos al mes. El primer chèque de renta que cualquiera de los dos había escrito en 15 años. Mi padre no lo peleó. Marcos tenía razón. Ricardo Torre era un hombre que había pasado una vida construyendo una imagen, y una demanda de desalojo en el registro público la habría roto como un martillo a través de una ventana. Se fut tranquilamente. Et esa fut la mayor dignidad que había mostrado en meses. La segunda semana de febrero, el juzgado de lo familiar otorgó la petición para remover a Ricardo como fiduciario. La orden del juez tenía 3 páginas e incluía la frase fala en cumplir deber fiduciario. Marcos Vega fut nombrado fiduciario sucesor por la abuela Julia.
Saldo del fideicomiso al transferir, $226,8 cents peso más un deposito de $800,000 peso de los ahorros personal de la Abuela Julia. Fondo educativo de Liliana, $1,026,8 cents peso. Su nombre finalement en la primera pagina. Tercera semana de febrero. La investigación del DIF concluyó. Alasgo, indicado. El reporte del trabajador social documento el contacto físico, el moreton, el reporte médico y los 14 testigos que no hicieron nada. Ricardo fut obligado a completar un programa de manejo de ira. El incumplimiento podría resultar en una orden de restricción de contacto. Marcos envió a mi padre una demanda final, reembolso de $284,000 peso, 12 meses de renta, el máximo recuperable bajo el acuerdo que la Abuela Julia aceptó para terminarlo limpiamente. Ricardo tenía 60 días. El chèque de caja llegó en 43. 280 y 4,000 pesos. No reemplazaría lo que costaron eso ano, pero pondría 6 meses de renta en una cuenta de ahorro con el nombre de Liliana. Brenda resistió más tiempo que mi padre, pero los recibos no se preocupan por la terquedad. La primera semana de marzo, Marcos en su capacidad de fiduciario sucesor envió una demanda formal a Brenda Torre, reembolso de $2,163,200 pesos en retiro de fideicomiso no autorizado. La carta describía dos opciones. Opción 1, reembolso total en un cronograma acordado. Opción 2, una demanda civil presentada por el fideicomiso por incumplimiento del deber fiduciario con Ricardo nombrado como co-demandado por autorizar los desembolsos y potencialmente una denuncia por fraude por tergiversar gasto personal como costo educativo. El abogado de Brenda llamó a Marcos dentro de las 48 horas. Le garon a un acuerdo a mediados de marzo. $1,200,000 peso pagadro a $50,000 por mes durant 24 meses. No era la cantidad total, pero la Abuela Julia lo aprobó. Quiero el dinero de vuelta para Liliana, le dijo a Marcos. No quiero una guerra. Las guerras son cara y rompen las cosas que está tratando de salvar. Cada pago mensual iría directamente al fideicomiso educativo de Liliana. Escuché a través de la tia Linda, quien silenciosamente había dejado de devolver las llamadas de Brenda, que Brenda vendió su Lexus y él lo reemplazó con un Honda usado. El viaje de verano a Los Cabos fut cancelado, y Kevin, el esposo de Brenda, aparentemente había descubierto el alcance de los retiros por primera vez cuando legó la carta de demanda. La tia Linda dijo que la palabra que eso fut segado. No sentí satisfacción. Quiero ser honesta al respecto. No sentí la euforia que la gente en las películas siente cuando el villano CAE. Me sentí cansada. Y me sentí clara. Y sentí algo cercano al alivio. De la forma en que te sientes cuando un hueso finalmente se acomoda después de semana de caminar mal sobre él. Le dis-je a Marcos lo mismo que me dis-je a mí misma, no quiero que Brenda sufra. Quiero que Liliana tenga lo que siempre fut suyo. 14 de marzo. Marcos envió el correo electrónico en mi nombre. Un párrafo dirigido a Ricardo, Viviana y Brenda. Limpio como una nota quirúrgica. Estoy solicitando que no tengan contacto directo conmigo o con mi hija, Liliana, hasta nuevo aviso. Cualquier comunicación necesaria debe ser dirigida a mi abogado, Marcos Vega, en la dirección y número a continuación. No expliqué por qué. No enumeré agravio. No dejé la puerta abierta con frases como tal ve alguien dia o cuando todo estemos listo. Simplement tracé la linea y me paré detrás de ella. Ricardo respondió por correo, no a través de Marcos, no por correo electrónico, sino a través de una carta escrita a mano deslizada en el buzón de la casita. Reconocí la letra, la misma inclinación aguda que usaba en las tarjetas de cumpleaños cuando recordaba enviarla. 4 linea. Destruiste a esta familia. Espero que esté orgullosa de ti misma. Tu madre lo hará todas las noches. Esto no ha terminado. La leí una vez, la doblé, la coloqué en la carpeta amarilla, no respondí. En abril, Viviana le envió a Liliana una tarjeta de cumpleaños, sobre rosa. Adentro, 3 palabras en su letra cursiva, con amor, Abuela V. Sin mención de Navidad. Sin mención del piso.
Sin mention de nada que requirira reconoce elo que había sucedido. Sostuve la tarjeta durant mucho tiempo, sentada en el bord de mi cama después de que Liliana se había ido a dormir. Parte de mi quería dársela. La parte de mi que había pasado siete años creyendo que cualquier conexión era mejor que ninguna. La pus en un cajon en su lugar. No para siempre, solo no todavía. El contacto cero o no era un castigo. Quiero ser clara al respecto. Fut el primer limite que había trazado que realmente tuve. No era una pared construida desde la ira. Era una puerta cerrada suavemente con una cerradura de la cual elegino entregar la lave. Como la mascarilla de oxígeno en un avión. Te pon la tuya primero para poder respirar lo suficiente para ayudar a la persona a tu lado. Mayo. Chihuahua en mayo la tierra seca y a la dulzura particular de las flores de manzano abriendos a lo largo de las cerca en la cal fresno. No mudamos a la casa principal el primer sábado del mes. La abuela Julia insistió. Et tu hogar ahora dijo cuando traté de discutir. Siempre debió haberlo sido. Marcos estaba manejando la transferencia de la escritura, una escritura de donación de Julia Mene a Daniela Torre, limpia, legal y real. Después de 15 años de que mi padre la lamara suya, la casa pertenecería a alguien que nunca había reclamado posé algo que no era suyo. Liliana eligió la recámara de arriba con la ventana que daba al patio trasero. Se paró en la puerta durant un minuto completo solo mirando. Era travesé el tamano de su habitación en la casita. La luz entraba a rodar a través del vidrio y golpeaba el piso de madera en amplia franjas amarillas. Esto es mio dijo. Esto es tuyo. Colgó una cosa en la pared de ese primedia. La pintura. Nuestra Navidad en familia. La acuarela de esa noche. Bord suave por donde había golpeado el piso. Una esquina ligeramente arrugada por haber sido levada al auto en el frío. La alisó y presionó un trozo de cinta en cada esquina. Todavía veía a la DR. Sánchez cada 2 semanas. Una tarde a final de mayo, salió de su sesión y me dijo en el estacionamiento con el sol en su cara y su mochila colgando de un hombro. La DR. Sánchez dice que no tengo que ganar el pertenece. Simplement pertenezco. Lore ahí mismo junto al auto a plena luz del día por primera vez desde Navidad. La abuela Julia visitaba todo los domingo. Orneaban, pintaban, l'ayant junta en el porche mientras las abejas trabajaban en el jardin. Julia la lamaba menina. Liliana la lamaba bisabuela Julia. El fideicomiso educativo estaba en $1,026,8 cents peso, creciendo $50,000 peso cada mes. Suficiente para cuando Liliana cumplira 18 años, para un futuro que ella pudiera elegir por sí misma. Junio, un martes por la tarde, elo suficientemente cálido para dejar la ventana de la cocina abierta. Yo estaba en la estufa, cuchara de madera en mano, vapor saliendo de una ola con la pasta que le gustaba a Liliana, la que tenía forma de monito porque la decía que parecía mariposa. El patio trasero estaba dorado, los árboles atrapando la última luz. Un cardenal en el poste de la cerca, con la cabeza inclinada, mirando nada. Liliana entró corriendo desde la sala, los calcetines resbalando en la madera, y envolvió su brazo alrededor de mi cintura desde atrás. Presionó su cara contra mi espalda y sentí su respiración. Mami. De verdad sois tuya para siempre? La pregunta, la misma que había hecho CUNVC. La que siempre había respondido de la misma manera, para siempre y por siempre. Rapido, automático, un reflejo como atrapar una pelota. Pero esta vez, bajé la lama de la hornilla. Dejé la cuchara en la barra. Me agaché hasta que estuvimos ojo a ojo, su mano en las mías, y le di una respuesta diferente. Tu eres mía, y yo soy tuya. Y esta casa es nuestra y nadie puede decirte lo contrario. Ella sonrió. No la sonrisa cuidadosa que usaba en la mesa de mi padre, la que pedía permiso. Una sonrisa real, amplia y sin guardia, del tipo que comienza en los ojos y no se detiene. No había visto esa sonrisa desde de Navidad. Más tarde, después de que se durmió, pasé por su recámara. La puerta estaba entreabierta.
La luz del pasillo calla sobre la pared donde colgaba la pintura, nuestra Navidad en familia. Pero era diferente ahora. Ella le había agregado cosa. Nuva figura en tempra brillante junto a las original Daniela y Liliana. Una mujer pequeña en una silla de ruda, la abuela Julia. Una sonora con cabello oscuro, la Dra. Sánchez. Un hombre con un blazer azul, Marcos. La gente que apareció. La gente que se quedó. La gente que nunca le pidió que probara que era real. Sin Ricardo. Sin Viviana. Sin Brenda. Una familia más pequeña. Una más verdadera. Me apoyé contra el marco de la puerta y escuché a mi hija respirar en una habitación que era suya, en una casa que era nuestra. En una vida que habíamos construido, no desde el silencio, sino desde el momento en que finalmente lo rompí. La familia no son las personas que te diront una silla en su mesa. Son las personas que nunca te quitarian la tuya. Et esa es mi historia. La mía y la de Liliana. Si alguna VHS tenido que elegir entre mantener la paz y mantener a tu hijo a salvo, espero que esto te haya dado permiso para elegir a tu hijo cada vez. Si esta historia se quedó contigo, dale a suscribirse, deja un corazón abajo y revisa la descripción para la siguiente, porque cada nino merece a alguien que diga se acabó todo aquí y él lo diga en serio. Gracias por quedarse hasta el final.